Hola, ¿cómo están? Un domingo más por acá. Y hoy terminamos la serie que habíamos comenzado ya hace un mes. Esta serie que se tiene como nombre Bajo el Abrigo. Y esta es la cuarta parte y última. Pero realmente este tema da para muchos más. De hecho, como dato ahí cultural, si lo quieren tomar, esta es solamente la introducción de una clase que estoy dando en un instituto bíblico. Así que imagínense toda la riqueza que trae esta palabra. Y es que precisamente hoy vamos a cerrar con algo que nos lleva, que mi principal objetivo es que llevarlos a que puedan experimentar más la palabra de Dios. Porque realmente eso es lo que, el fin de todo esto. No es, si quieren, o a lo mejor como muchos lo vieron, un regaño. No es nada más algo que se me ocurrió de repente, sino es algo que siempre está en la esencia de las enseñanzas que deberíamos de tener todos. ¿Por qué? Porque puede ser un excelente mensaje, puede ser una palabra muy bonita, pero si no la llevamos a cabo, si no la hacemos nuestra, si no la hacemos viva, de nada sirve. Y es que siempre nuestro deber como conferencistas, maestros, predicadores, lo que tú quieras, como le quieras llamar, es llevarlos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se encuentra el verdadero objetivo de Dios para nosotros. Ese es el motivo principal que deberíamos de tener al predicar la palabra. Así es que vamos a darle un repaso rápido, ya te la sabes. Las ligas de las conferencias están aquí abajo o te van a aparecer una tarjetita acá. Y es que sobre cada una de las predicaciones, cada una de las pláticas, cada una de las conferencias, venía con un título. Y ese título tenía una pequeña frase que englobaba todo lo que íbamos a ver. La primera plática, si no lo recuerdas, significaba ¿qué significa estar bajo el abrigo? Y el pequeño subtítulo era el siguiente: con frecuencia las palabras dolorosas, no las suaves, traen a la larga mayor libertad y protección. Sin duda fue el primero de muchos temas que íbamos a ver y la introducción de algo que iba a ser un poco fuerte. Así que comenzamos de esta manera. ¿Qué significaba estar bajo el abrigo, bajo la protección de Dios? ¿Y a quién no le gustaría estar bajo la protección de Dios? Realmente creo que a todos nosotros nos encanta esa idea de estar bajo la protección de Dios. Y suena muy bien, sin embargo, vimos que hay varias cosas que debemos de atender y por las cuales nos podemos salir de esa protección. Hoy lo vamos a cerrar todo eso. La segunda parte, la segunda plática se llamaba pecado. Y era una invitación a que, ¿cuál es el entendimiento más básico del pecado? ¿Cuál es la esencia del pecado? Esa era la reflexión que queríamos ver en aquella ocasión y más que nada nos referíamos a la desobediencia. Cualquier tipo, la desobediencia realmente embarca todo lo que significa pecado. ¿Por qué? Hay una ley, hay algo que nos dio Dios para nuestra protección. En caso de nosotros transgredir esa ley, iba a ocurrir algo. Entonces se nos advertía, elige pues bien hacer el bien. Elige pues no desobedecer. No es porque te voy a castigar, y no es porque va a traer consecuencias que a la larga te van a hacer daño. El clásico ejemplo de que no camines hacia allá, te vas a caer y que termine sucediendo. Y ojalá y fuera solo la caída, pero muchas veces traen muchas consecuencias, dependiendo de a dónde te vayas a meter, por dónde vayas forjando tu camino. Dios nos marca perfectamente por dónde debemos de andar, sin embargo nosotros decidimos obedecerlo o no. Pecado igual a desobediencia, no hay más. Y precisamente en la parte 3 veíamos lo que es estar en contra de esta sabiduría, de esta enseñanza, de esta ley. Siempre le tratamos de buscar áreas grises a todo. Y el subtítulo que le dábamos a esta
En el título primero que le dábamos, ese es dura cosa dar cosas contra el aguijón, ¿se acuerdan? Que veíamos qué significaba y el daño que un animalito se hacía por no querer sujetarse a la dirección del que llevaba la yunta. Te hacías más daño si intentabas liberarte de ese yugo. ¿Por qué lo pongo así entre comillas? Porque la Biblia misma lo dice y realmente es una realidad. El yugo que nos pide llevar a Dios es muy, muy, muy ligero. Lo mejor de todo es que Jesús nos ayuda a llevarlo. Así que no tenemos excusa, pero nos gusta estarle dando y dando y dando y tratar de salirnos de esa protección, de ese cuidado. Y dura cosa es, y veíamos muchos ejemplos de cuando nos salimos y qué es lo que ocurría. Pero esos ejemplos que están en la Biblia, que a veces no queremos entender o nos hacemos los que no sabemos, pero están muy, muy claros, muy, muy marcados, qué es lo que Dios nos está pidiendo. Nosotros simplemente deberíamos de obedecer. Pero nos gustan las cosas inmediatas, nos gustan las satisfacciones rápidas. Y decíamos, y dentro de este subtítulo decíamos que es difícil entender dentro de un pensamiento democrático, una mentalidad de reino. Y veíamos todo aquello que nos buscamos para librar este reino, esta monarquía. Que no lo comparemos con un reino humano, sino con un reino divino. Si tú crees realmente todo lo que dice la Biblia de Dios, no deberíamos de tener ningún problema en sujetarnos, ¿no? Sin embargo, nos rebelamos y estamos dando cosas contra el aguijón. Obediencia, y obediencia hablábamos también de obedecer a nuestras autoridades, que era la parte que nos cuesta más trabajo, porque pensamos que no son buenos candidatos, porque pensamos que habría mejores personas, como que yo lo haría mejor, que están equivocados, y ya veíamos solamente la única situación donde no deberíamos de estar de acuerdo, donde sí nos tendríamos que rebelar, y solamente que nos pidan que vayamos en algo en contra de Dios. Si va en contra de los dos mandamientos principales que estableció Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces ahí sí. ¿Por qué? Porque nos piden desobedecer la ley de Dios. Y ahí sí, nadie. Dios en ningún momento nos va a pedir que transgredamos esas leyes. En ningún momento. De ahí se crean sectas y todo. Debemos siempre de mantener esta perspectiva. Siempre vamos hacia lo que Dios nos indique. Y si Dios nos indica que obedezcamos a nuestras autoridades, pues no deberíamos de buscar. No hay más. Y esta cuarta, como puedes ver en el título ya de la plática, de la conferencia, se llama el poder secreto de la maldad. De hecho, te lo adelantaba desde la vez pasada. El poder secreto de la maldad. Y si bien suena como muy clickbaitero, muy sensacionalista el título, vamos a ver que realmente hay un poder secreto. Y a veces lo ve, está tan oculto, es tan secreto que ni nos damos cuenta. Y lo peor, siempre andamos buscando la maldad fuera de la iglesia. Sin embargo, ahorita nos vamos a dar cuenta que está adentro. Y es lo que vamos a ver. Y aquí viene el subtítulo de esta parte. Y para mí fue un poquito enredado al principio. A lo mejor tú lo agarras a la primera. Pero te confieso que para mí me costó mucho trabajo. Cuando di la introducción de esta clase, me costó mucho trabajo entenderla y llevarla a cabo, a poder explicarla. Y dice lo siguiente: el conocimiento revelado, no el comunicado, es nuestra mayor protección contra el engaño. El conocimiento revelado, no el comunicado. Entonces, bueno, ¿a qué te refieres? Vamos a ver varias situaciones y varias cosas. ¿Por qué? Y voy a entrar en detalle, no te preocupes. Pero tenlo en mente, el conocimiento revelado, no el comunicado, es el que nos va a dar mayor protección contra nuestro enemigo. Y es que está por demás decirles que tenemos un enemigo.
Y ese enemigo, su arma secreta, la mantiene en esta situación que vamos a ver. Es el arma que le ha funcionado desde principios de su creación. Desde el principio que hubo rebeldía en su corazón. Y le ha funcionado muy bien y le sigue funcionando muy bien. Te estoy hablando de principios desde antes de la creación del mundo. Imagínate. Muchos años. A lo mejor ni tenemos idea cuánto tiempo. Y vamos a ver algo rápidamente. Porque Jesús les estaba hablando a sus discípulos. Lo habíamos visto en las pasadas pláticas. De que Jesús estaba hablándole a sus discípulos de que qué es lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Y ellos le pidieron, oye, danos algunas señales sobre los últimos días. Danos algunas cosas que podamos estar atentos. Como que danos la protección. Y es muy interesante que Jesús empieza con una frase muy popular. Y algo que decirle que... Resumiendo a todos, les doy las citas y después la estudian. Pero básicamente Jesús les decía, pongan atención, esto es importante. Y desgraciadamente ellos ni le pusieron atención y creo que nosotros tampoco le hemos puesto atención. Y Pablo también a Timoteo le advertía sobre esta situación. En 2 de Timoteo 3:1, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También debes de saber esto, al igual que Jesús con los discípulos. Pablo se lo decía a Timoteo. También debes de saber esto. En los postreros días vendrán tiempos de peligro. Tiempos peligrosos. Y sé que he tenido... Y les he dicho muchas veces de que no estén ahí con el temor de nada, de que ya vienen los últimos días, ya viene esto. ¿Por qué? Yo lo pongo de esta manera. Y de ahí tómenlo ustedes también, lo que les deba de corresponder. Si ustedes están con temor de los últimos tiempos, de la segunda venida de Jesucristo, realmente no lo estás esperando con alegría. Realmente no estás contento o tienes miedo. ¿Por qué? Porque no te sientes seguro espiritualmente. Si fuera lo contrario, al contrario, te daría gusto de wow, ya va a venir, qué padre. En vez de miedo se transferiría en gozo. ¿Cuántos nos pasa? Es que no ha hecho todo. Pues no importa, Jesús ya sabía. Dios ya sabía que no ibas a cumplir todo, no te preocupes. No, es que yo necesito más tiempo. ¿Más tiempo? ¿La eternidad te parece corto? Y podría seguir, pero te la pongo de esta manera. ¿Por qué últimos tiempos? ¿Sabes cuándo vas a morir? No. A muy pocas personas Dios les permite esta situación. ¿Por qué? Porque las ha habido en la Biblia, hay ejemplos. Y también en la vida, yo he conocido a varias personas que Dios les reveló su momento de muerte. Yo a mis alumnos los confrontaba y les decía esta parte y me encantaron sus respuestas en las tareas. Pero te lo pregunto a ti también. ¿Te gustaría saber el tiempo en que te vas a morir? ¿El día? ¿La temporada en la que vas a morir? Sea cual sea tu respuesta, son los últimos días para ti. Los postreros días, los últimos días. Y no va a haber otra manera, no va a haber otra forma de reivindicar eso, de alinearte, de ponerte las pilas. Segunda oportunidad no la va a haber. Solamente hay una y ya se acabó. Esos son tus postreros días. ¿Para qué te preocupas si la segunda venida viene dentro de 1000 años o viene mañana? ¿Me explico? Debemos de estar listos siempre. Siempre. Y esto que te decía, tanto de Jesús, que les advertía a sus discípulos, como de Pablo advirtiéndolo a Timoteo, es de que el problema realmente no iba a ser la persecución del gobierno. La persecución que todo el mundo vemos, porque muchos se basan en eso. O la persecución de los ateos, que nos ataquen o cualquier otra cosa, no está hablando de eso. Sino lo que está hablando es del engaño que va a haber dentro de la iglesia. Lo veíamos la vez pasada cuando veíamos el pecado, ¿se acuerdan?
Hablábamos de que la advertencia de que la maldad se multiplicará no estaba hablando del mundo, estaba hablando de adentro de la iglesia, por la palabra en griego a la que se refería. ¿Se acuerdan? Igual aquí, el engaño no va a ser de afuera, el engaño va a ser dentro de la iglesia. Vean todas las implicaciones bíblicas, vean todo lo que dicen. Jesús nos decía, no sean engañados. Y es que ahí es donde radica realmente el poder secreto de la maldad. ¿Por qué? Porque nos parece estar muy confiaditos en nuestra burbuja de cristianismo, de seguridad. La iglesia no te da seguridad y ahorita nos pusieron a prueba. Llevamos un año en cuarentena, en confinamiento, que no podemos abrir la iglesia. Y muchos, ay, ¿qué voy a hacer si no está cerrada la iglesia? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está tu seguridad? ¿En un lugar? ¿O tu seguridad está en Dios? Debería de estar en Dios, ¿no? Y Dios está en todos lados. No estoy diciendo que no tomes tus precauciones ante la pandemia, no. Eso también sería de tontos. Dios no te está diciendo eso, sino que debes de estar tranquilo porque pase lo que pase, Dios va a estar contigo. Estés pasando por un momento difícil o no. Estés pasando por un problema muy fuerte o por uno pequeñito. Dios está contigo. ¿Qué importa si lo hacemos en un lugar donde nos reunimos, en nuestras casas, por medio de transmisiones, por lo que sea? ¿Dónde está tu seguridad? Y de nuevo, el problema va a venir dentro de la iglesia. El engaño es algo que debemos de temer, de que debemos de prestar atención. Y te preguntarás, ¿por qué? Y es que posiblemente una persona crea con todo su corazón algo que se está diciendo, algo que es correcto, que se escuchan en la iglesia, en una predicación como esta, en un podcast, en el radio, en la televisión cristiana, en un libro, en una Biblia, o aún nosotros mismos con Dios. Podemos aprender a escuchar algo bueno, pero si eso no entra en nuestro corazón, si eso no realmente lo cometemos en una revelación, de nada va a servir. ¿Se acuerdan cuál era el subtítulo de esta plática? Realmente el que importa, el que nos va a dar protección es el conocimiento revelado, no el conocimiento dado. Conocimiento podemos tener todos. Igual, ahorita dirás, ay, imagínate, 4 clases y apenas estamos viendo la introducción de una serie, de una clase, de un instituto. Pues a lo mejor tú vas a entender más cosas en estas 4 pláticas que en todo el Instituto Bíblico de alguien. Porque a lo mejor ellos nada más adquirieron conocimiento, pero realmente no hubo conocimiento revelado. Y el conocimiento revelado es el que te va a dar la protección. ¿Me explico? Jesús advirtió repetidamente muchas veces sobre el engaño. En Mateo 24 simplemente se menciona 4 veces la palabra de advertencia contra el engaño. Imagínense qué tan importante era eso y qué tan delicado iba a ser. Y es que siempre tendemos a confiar ciegamente en lo que dice alguien. Ojo, lo que dice alguien, no lo que dice Dios. Alguna vez yo les comentaba que yo era muy criticón sobre la gente que predicaba, porque ya tenía cierto conocimiento, había estudiado en algunos institutos bíblicos, había convivido con personas de la Biblia increíbles, con gente de Dios muy grande dentro del ministerio. Y eso podría darme cierto estatus, cierta estatura en cuanto al conocimiento.
Había empezado a dar clases en un instituto bíblico, etc. Ya tenía mi currículum bien puesto. Y me ponía a criticarlo, no, mira, está interpretando mal la Biblia, en esta parte ni siquiera dice eso, no está viendo el contexto, y según la época en la que hizo, me costaba muchísimo trabajo entender esa situación. Hasta que Dios tuvo que tratar conmigo. Afortunadamente, y lo digo con toda esa palabra, afortunadamente, Dios me lo hizo entender de una manera muy simple. Y estando en una predicación súper aburrida, con una persona que claramente no estaba preparada bíblicamente, Dios me dio una de las revelaciones más grandes que puede dar por medio de esta persona. Quizá todo el concepto de cómo se armó y todo no tenía una estructura correcta, y lo pongo entre comillas porque cuando Dios quiere hablar no importa nada de eso. Cuando lo descubrí dije, wow, y descubrí algo que a mi vida cambió y transformó totalmente. Esa predicación mal hecha, fuera de un orden estructural bien parecido, la exégesis no era ni siquiera buena, en fin, todas esas cosas. Pero Dios se plació ahí mostrarme, revelarme esa gran cosa que tenía para mí. Y no lo he vuelto a ver en ninguna otra predicación, con ningún otro maestro, con ningún otro predicador. Dije, wow. No importaba realmente el predicador, pero la revelación tenía que haber sido. Tampoco es más ni cómo había sido dada. Eso no exime a la persona que está aquí enfrente, que está aquí hablándoles, no se tenga que preparar, no. Y déjenme decirles que la Biblia advierte claramente para los que estamos de este lado todo el peso que trae sobre nosotros eso. El predicar y el enseñar la palabra. No es una cosa fácil, es una advertencia que qué bueno que está, porque si aún así muchos nos hacemos los locos, imagínense si no las tuvieran. A lo que voy es de que por más que el predicador o el maestro más grande del mundo te esté dando esa plática y te la dé, si tú no vas hasta Dios y le pides la revelación de lo que Él quiere darte, de nada va a servir. Jesús en Mateo 24:4 empieza diciendo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque también hay gente que con toda la intención, mala intención, enseña cosas que no son, que es para su beneficio. Existen muchísimas congregaciones, religiones, sectas, en las que se aprovechan de la gente con enseñanzas de la Biblia, mal intencionadas para llevar un mensaje erróneo, para el beneficio de quien la está dando. Hay muchas que solo hacen pedir dinero, y que mientras más dinero des, más Dios te va a bendecir, y cosas sobre el estilo. Y que no es posible que nuestro pastor esté viajando en un auto 2012, si él puede viajar en 2021 porque es el Hijo de Dios, es nuestro representante. Cosas así. Por eso Jesús lo advertía tanto. Mirad que nadie les engañe. Y aquí es donde tenemos que hacernos dos preguntas muy importantes. ¿Cuál es la raíz del engaño? ¿Y por qué el engaño puede seguir su curso sin ser detenido? Dos preguntas muy importantes. Y vamos a ver la primera. Y es muy fácil contestar la primera, pero, híjole, ¿estamos listos? Si no, pon pausa tantito, ve a tomarte algo, ve a desayunar, regresas y le pones play de nuevo. Porque aquí es donde Dios te va a dar la revelación. Y vamos a concluir con todo lo que hemos estado de estar bajo el abrigo. ¿Ok? Veamos cuál es la raíz del engaño. La desobediencia y la autoridad. La desobediencia a la autoridad es la raíz del engaño. ¿Por qué? Veamos el ejemplo que te decía. El secreto
de aquel que inició todo esto. Satanás se rebeló contra la autoridad de Dios y hizo algo que parecería imposible. Santiago 1:22 nos advierte muy claramente sobre esto. Dice lo siguiente: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándolos unos a vosotros mismos. Sed hacedores y no oidores. Esto tiene que ver con la revelación. Y esto es algo muy serio. Les hablaba de Satanás y que les decía que logró algo que parecería impensable. ¿Por qué? Logró engañar a muchísimos ángeles que se unieran a su grupo, a su club, a su religión, a su club de Toby, porque creyeron realmente que eran más que la autoridad. ¿Qué pasó? Fueron quitados del lugar más privilegiado que había en todo el universo, porque creyeron que era fácil desobedecer la autoridad. Cuando una persona oye la palabra de Dios pero no la obedece, el engaño entra a su corazón y a su mente. Eso es algo muy serio. De nuevo, cuando una persona oye la palabra de Dios pero no la obedece, el engaño entra a su corazón y a su mente. ¿Y por qué te decía de la autoridad? Es simple. ¿Quién puso la autoridad? Dios. No obedeces a la autoridad, no estás obedeciendo a Dios. Punto. Ya no tengo que irte con que no más obedezcas a Dios. Sí, hay que obedecer a Dios. Y eso sobre todo, sobre cualquier cosa. Pero si Dios te pone una autoridad y no la obedeces, ahí es donde entra el engaño. Cuando no hay verdadera sumisión a la autoridad de Dios, obviamente que eso implica autoridad a su palabra, a las leyes que están establecidas en ella, abrimos una puerta muy grande para que entre el engaño. Una puerta muy grande, pero también muy sutil. Porque viene como el que, hoy no vamos a obedecer esto y acá el otro. Nada más tantito, nada más un poquito, nada más por esta vez, etcétera, etcétera, etcétera. Engaño, engaño, engaño. Pero les digo, es una puerta demasiado grande, pero también muy sutil, como para que nos demos cuenta. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Muchas personas, como les decían, aman la buena predicación y la enseñanza, pero ¿sabes qué? Aman más sus propias vidas que la voluntad de Dios. Porque es mejor sentirnos cómodos que estar obedeciendo a la voluntad de Dios. Un predicador muy famoso que hay, que grandes predicadores del mundo van y piden consejo, fundador de institutos bíblicos muy grandes, del que afortunadamente yo pertenezco y doy clases en uno. Conocemos ahora lo que ha hecho y su autoridad como hijo de Dios. Es una persona íntegra y en todos sus caminos. Hay una historia que alguna vez me contaron de él acerca de sus impuestos, de lo fiel que él era, que a lo mejor no tenía todo el conocimiento para hacerlo, pero cuando le pidieron declarar, ya saben, en una auditoría de Hacienda, él tuvo hasta el último papelito guardado para comprobar todos sus gastos. ¿Y qué pasó? Salió bien librado. Y fue testimonio. ¿Por qué? Por su obediencia a la autoridad. Porque su vida era recta. Pero ¿a qué iba con esto? Él no comenzó con esa vida de lujos y todo como ahora lo ven. Gracias a Dios, Dios lo ha provisto y ha podido ponerlo en una posición muy buena, que es una de las personas más dadivosas que te puedes imaginar. Y esta persona comenzaba con un burrito, montada en un burrito. De hecho, por ahí una foto de él, donde va a predicar a los pueblitos en su burrito. Y así iba, y así inició.
no comodidades. Ahora las tiene, a lo mejor, porque Dios se las quiso dar, porque fue fiel. Pero yo creo que si nunca se las hubiera dado, no le hubiera importado. Por el amor que le tiene a Dios. Nosotros, ¿qué amamos más? ¿Nuestra comodidad? Conozco a mucha gente que dejó de ir a la iglesia porque las sillas no estaban acolchonadas, porque eran de metal. En serio, realidad. Porque donde normalmente se sentaban, porque no llegaban muy temprano que llegaban, les entraba el frío. Porque el audio no era de la mejor calidad, y te puedo poner un chorro de más. Y ese era su pretexto. Porque está muy lejos. Porque. Sí, les gusta la buena enseñanza y les gustan las buenas predicaciones, pero realmente aman más su comodidad o su vida que la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios que estés ahí, aunque esté a 3 horas de camino, si la voluntad de Dios que sirvas en cierto lugar, no importa, aunque tú quieras estar y tengas la capacidad, según tú, de estar en un lugar más alto. Y al revés también, hay veces que muchos de nosotros pecamos de falsa humildad. A mí me pasó, quería ser el humilde, el todo, el que no, y dije, no quiero estar arriba de la plataforma. A mí mándenme donde nadie los ve y todo. Estaba desobedeciendo a Dios. Desobediencia. ¿Y qué estaba entrando dentro de mí? Maldad. Una puerta muy grande para permitir el engaño en mi vida. ¿Se dan cuenta? Siempre es obedecer a Dios. Debemos de amar la verdad más que a nada ni a nadie. ¿Por qué? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Recuerden, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Debemos de desear con pasión su voluntad, más que nuestra propia comodidad. De nuevo, debemos desear con pasión su voluntad, más que nuestra propia comodidad. ¿Estás dispuesto a obedecer su voluntad a una costa de tu comodidad? Cosa dura, ¿verdad? Regresemos a la parte de Satanás. Es el maestro del engaño, es un genio en eso. Imagínate, como te decía, él guió a 1/3 de los ángeles del cielo a levantarse contra Dios. Incurrió esto en el ambiente perfecto, donde no hay absolutamente nada de necesidad, donde no estaban sujetos a este mundo siquiera. Ahí lo logró. Imagínense qué bueno es. Pablo compara, de hecho, la vulnerabilidad, cómo somos de frágiles y que somos tan, ¿cómo se llama? Tan sutilmente afectados de esto. Lo comparó Pablo con el engaño que tuvo Eva. De nuevo, Eva estaba en un lugar perfecto. No le faltaba nada, no había frío, no había calor. Tenía todo lo que pudiera comer a su alcance. Comía por placer, dormía por placer. No tenía que pagar cuentas de nada. No tenía que ir al trabajo. Bueno, sí tenía que trabajar, pero era un trabajo muy, muy fácil que podía hacer. No había enfermedades, no había ninguna otras cosas. ¿Y qué pasó? Le engañó. Por eso es que debemos estar alerta y que Jesús nos advertía, mira que nadie te engañe. Porque aún en esos ambientes perfectos puede venir el engaño. Porque a lo mejor estabas pensando, bueno, eso en tu iglesia, Sam. En Misión Cristiana de Ciudad de México, pero acá en mi iglesia, iglesia grande y maravillosa del Oriente, aquí no pasa nada. Aquí no, nada de eso. Es un ambiente lleno de la gloria y de la honra de Dios. ¿Recuerdas dónde estaban esos ángeles cuando fueron engañados por Satanás? ¿Dónde estaba Eva cuando fue engañada?
¿Tú crees que no va a poder hacerlo ahí? Que nos sentimos súper protegidos por nuestra iglesia, desde ahí tenemos un problema. Debemos sentirnos seguros porque Dios nos cuida en donde sea. La iglesia perfecta o la iglesia imperfecta. Que aquí donde viene la frase de siempre y que siempre repetimos como broma, pero es muy cierta. Si encuentras una iglesia perfecta, no entres ahí. ¿Por qué? Porque cuando entres, va a dejar de serlo. No existe tal cosa. Pero sí existe la protección perfecta, que es estar en la voluntad de Dios, bajo su abrigo. La ignorancia es el caldo de cultivo del engaño. Por eso dice que la verdad nos hará libres. Y también nos dice, porque en Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Si nosotros somos ignorantes, nos van a llevar cautivos. Debemos de tener la revelación, no solo conocimiento, la revelación de parte de Dios. El conocimiento revelado de los caminos de Dios y sus leyes espirituales nos guardan del engaño del enemigo. Conocimiento revelado de Dios nos lleva y nos guardan del engaño. Porque hay muchísimas cosas que te podría decir de la Biblia donde vienen estos ejemplos, pero te voy a dar solamente tres nada más, ya para terminar y para cerrar esta serie. Y el por qué debemos de estar así. Conocimiento revelado, conocimiento comunicado. Vamos a ver esas dos situaciones. Uno de los ejemplos, y es algo que parecería muy obvio, pero no sé cuántos de ustedes, a mí me ha pasado mucho oírlo. Les han oído decir por ahí de que, ay hermano, es que el dinero es la raíz de todos los males. Y la mayoría a lo mejor ahorita dice, sí, cierto, pero pues está bien en la Biblia, ¿no? Ignorancia. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice el amor al dinero. No dice que es el dinero. El dinero es bueno. Si no, Dios no estaría presente en esa situación. Dios no nos lo daría. Dios nos pediría que viviríamos alejados de todo y sin nada de cosas materiales. Pero si el dinero toma el lugar de Dios, ahí tenemos un gran problema. Violación del primer mandamiento. Y segundo mandamiento también podría ser porque estamos amando el dinero más que a las personas. El amor al dinero. No el dinero. El dinero no es la raíz de todos los males. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Estamos transgiversando la Biblia. ¿Qué le pasó a Eva? Satanás llegó diciéndole, ¿es cierto que no pueden tocar ninguno de los frutos que hay en el huerto? Y Eva le dijo una corrección de que ella creía, que ni siquiera lo teníamos que tocar. Nunca dijo eso la Biblia. Pero en esa falta de conocimiento, en esa cosa, de que el misterio, el conocimiento no había sido revelado, no solamente indicado, ahí volvió el problema. ¿Me explico? De nuevo en esta situación, si no tenemos la suficiente entereza para saber qué es esta cita, cuando yo te digo el dinero es la raíz de todos los males, inmediatamente empezamos a crear cosas falsas, ideas muy equívocas y un sinfín de cosas. Como les decía, la ignorancia es el caldo de cultivo del engaño. Por eso es que tanto insisto yo y les vuelvo a insistir ahora. Leamos la Biblia. Sí, que el libro tal, sí que el no sé qué, sí, pero la base de todo es la Biblia, que es la palabra de Dios. Recuerden, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. El primer punto ya lo vimos. El segundo, como te decía, el ejemplo de Eva. Satanás lo primero que resaltó fue la restricción. No
toda la abundancia que había en el huerto. Simplemente se enfocó en una restricción. Y miren qué pasó. Llegando con una mentira. Y de ahí se le metió. ¿Y en qué acabó el asunto? Creo que ya lo sabemos, ¿verdad? Y el último ejemplo, y el que debería de ser el suficiente y el más grande para nosotros, la tentación de Jesús. ¿Cómo le llegó el diablo a Jesús? Con bibliazos. Diciéndole, ¿tienes hambre? Pues dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿No lo dice la Escritura? Pero Jesús sabía cómo responderle. Él tenía el conocimiento revelado. No solamente se lo sabía, sino lo tenía dentro de él. ¿Por qué? ¿Y por qué te puedo decir con toda seguridad? Porque él tenía hambre y mucha, después de 40 días. Y él sabía que lo que decía la Biblia era real. Lo que le había dicho a Satanás era real. Sin embargo, no era todo el contexto que tenía que ser. ¿Me explico? De nuevo volvió y le dijo, aviéntate de este lugar. ¿No escrito está que el Señor a sus ángeles mandará? Y Jesús le responde. ¿Y por qué no estoy diciendo la respuesta de Jesús? Para que leas eso y lo medites. 3 veces tentado, 3 veces confrontado con la palabra y 3 veces la respondió. ¿Por qué? Porque no solamente tenía Jesús el conocimiento, sino tenía la revelación de la palabra de Dios. Cuando Dios revela en nuestro espíritu su palabra, esta llega a ser parte de nosotros. Y no importa la situación, como en el caso de Jesús, en lo que esté pasando, que sea la peor situación que estemos pasando. La tentación sea enorme, como todos los reinos a sus pies. Vas a preferir la voluntad de Dios. Porque ya va a ser parte de ti. Cuando no es parte de ti, entra la duda, entra el miedo y entran otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. No digo que no van a entrar aunque estés bien, pero cuando te llega a pasar, estás confiado porque sabes que Dios va a sacarte de esa tormenta. Así que debemos de tener la revelación. Debemos de tener más allá del conocimiento. Ese es el poder secreto de la maldad. El creer que estamos bien y no lo estamos. Porque tenemos conocimiento, pero no lo tenemos revelado a nuestro espíritu, a nuestra vida. Ahora entiendes por qué la advertencia de que miran que nadie te engañe. De tan reiterativos que somos algunos de nosotros al decirles, alimentémonos, escudriñemos la palabra, congreguémonos. No es por molestarlos, porque seguimos la indicación de Jesucristo. Y porque entendemos que esa es la parte crucial de todo esto, de permanecer bajo el abrigo. Cuando nosotros no agarramos esa palabra y la volvemos parte de nosotros, va a entrar la liberdía. Y simplemente va a ser una ley. Y esa ley tiene que venir más allá. Tiene que ir más allá. Debe de estar revelada a nuestro espíritu. Es ahí cuando la restricción cambia a protección. Cuando la palabra es revelada a tu espíritu. ¿Cuesta? Sí. Pero tienes que de nuevo quitarte tu mente de democracia y ver que estás en un reino. De un rey amoroso, de un rey que quiere lo mejor para ti. ¿Quieres permanecer bajo el abrigo? Ya lo sabes. No a la desobediencia. No des golpes contra el aguijón. No te quejes. No
lo hagas a un lado. Todo lo que estamos aprendiendo. Y tengamos cuidado con este secreto de la maldad. Pongamos la atención y no solamente tengamos el conocimiento dado, sino que sea conocimiento revelado. Que sea algo que esté dentro de nosotros y que sea parte de nosotros. De nuevo, es ahí donde ya no vamos a ver la restricción, sino vamos a ver la protección de Dios. ¿Estás dispuesto? Vamos con Dios y pidámosle que nos ayude. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias porque tu palabra está siempre ahí para alumbrarnos, para guiarnos hacia la verdad. Señor, gracias por esta enseñanza que, aunque es dura para algunos de nosotros, sabemos que viene de ti, porque tú siempre estás al tanto de nosotros. Ayúdanos a entender que tú estás protegiéndonos y no limitándonos, que tú estás con amor tratando con nosotros para que seamos realmente salvos y realmente estar bajo tu abrigo. Te doy gracias porque siempre, siempre procuras estar con nosotros y que nos guías hacia el camino que debemos de seguir para evitar perdernos. Ayúdanos a que no solamente sean palabras, sino que ya sean algo de nosotros y que podamos mantenernos sobre la protección de tu abrigo. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y bueno, de nuevo puedes ver las demás partes. Te invito a que las veas, que las medites y sobre todo que vayas con Dios y que este conocimiento pase a ser la revelación de Dios a tu vida. Anuncio rápidamente diezmos y ofrendas. Aquí le está apareciendo el número de cuenta. Les pedimos por favor que cuando lo hagan, si es posible, nos manden un aviso para saber de qué viene. O cuando hagan el depósito, le pongan, si lo hacen por transferencia o en algún cajero automático de esos que aceptan de todo, que le pongan que es un diezmo, ofrenda y su nombre, para poder identificarlo claramente. Por favor, para que nos haga más fácil identificarlo. También tenemos oración, recuerden, como familia de Ministerios Visión Internacional, de martes a sábado a las 7 de la mañana. Puedes acompañarnos en nuestros canales de Facebook, en YouTube y en Twitch. Ahí nos puedes acompañar. Si no puedes conectarte a las 7 de la mañana, que es en vivo, lo puedes ver en el transcurso del día y no hay ningún problema que ahora lo veas. Ahí está guardado y ahí lo puedes ver cuando quieras. O si no encuentras el canal, no encuentras el video, si es muy complicado, aquí te está apareciendo también nuestra página web, donde ahí agregamos todas las conferencias que se están viendo, incluida esta serie, y algunas otras de las cosas, un podcast que hacemos y algunas postales que sacamos todos los lunes, que pueden ser de edificación para tu vida. Y también recuerda que el martes a las 8 de la noche tenemos una cita como familia de Visión Cristiana Ciudad de México para platicar, para orar unos para los otros y para simplemente convivir y estar en armonía. Es bonito estar y vernos cara a cara y no solamente a través de una pantalla. Te invitamos. Aquí está apareciendo la liga para que te conectes y puedas ir. Y si no, en nuestra página también encuentras los enlaces a todo lo que te acabo de decir. ¿Ok? Y bueno, un gusto haber estado con ustedes. Les prometo que van a descansar de mí por lo menos un ratito. Y lo que Dios quiera después. ¿Ok? Dios te bendiga.